Bien, queridos hermanos, gracias al Señor y a ustedes por la resistencia. Esa canción, quiero tomar la frase que sirve de tema a la canción que cantó mi hermano ahora mismo. Yo creo que ese debe ser un lema del predicador: te daré lo mejor de mi vida. Si Dios te llamó a predicar, invierte lo más que tú puedas en prepararte. Prepararte en primer lugar en cuanto a tu vida. Prepararte en primer lugar en cuanto a tu vida devocional y personal. En la tercera conferencia yo iba a hablar acerca de eso, que hablar de la predicación bíblica es hablar de la preparación de un hombre o una mujer. Porque antes de predicarle a otro, debo predicarme a mí mismo. Por ello, amado hermano, dale lo mejor de tu tiempo, de tu inteligencia, de tu dedicación a la preparación de la palabra. Probablemente te pasará como la anécdota que mencioné, que alguien te dirá: yo no sé para qué tú inviertes tanto tiempo sin ir a la iglesia. No importa. Si Moisés se hubiera llevado de eso a la primera rebeldía del pueblo, les hubiera dicho: váyanse ustedes y yo me devuelvo hacia atrás. Y Moisés llegó hasta el final soportando toda la rebeldía de ese pueblo, porque también es una creencia, creo que hay que corregir, pensar que la predicación expositiva es la panacea, la solución de todo en la iglesia. No, no siempre es así. Usted puede ser un predicador estrella de Dios. Usted puede ser un Apolos o un Pablo y resulta que le tocó predicar a una iglesia difícil y rebelde. Pero yo te pregunto, ¿y qué si pasara eso? Tú estás limpio de culpabilidad. Problema de ellos que no respondieron. Señores, Pablo le predicó a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo, Pedro, Apolos, Timoteo. Óigame qué cuarteto de predicadores tuvo esa iglesia, y esa iglesia fue capaz de ofender tan fuerte a Pablo, que Pablo dijo en la segunda carta que él se propuso ni siquiera volver a verlo. Así que con esto no es para desalentarte, no, es para decirte que si no ves frutos visibles, tal vez no necesariamente que tú has fallado. Tal vez es que Dios te ha llamado, como le dijo a Jeremías. Recuerden el llamado a Jeremías. Dice: mira, no me digas que no, yo te llamé. Y es más, tú vas a hablar a un pueblo que no te va a oír. Dios no dice: pero ven acá. Tú me estás llamando para que yo vaya a predicarle al pueblo y me estás diciendo que no me van a oír. No, es a ti. No importa. Es un pueblo rebelde. Es para que en el día del juicio no tengan excusa. Así que esa idea de creer que vamos a tener una iglesia poderosa y grande, ojalá sea así. No necesariamente siempre sucede. La iglesia de Éfeso tuvo los más grandes predicadores y pasó lo mismo. Líderes que estaban al lado de Pablo dividieron la iglesia y arrastraron a los discípulos. Así que tu tarea es darle lo mejor al Señor. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Grábate esto, mi hermano. Es Dios el que da el crecimiento. Y si el pueblo es rebelde, no te preocupes. Tú cumpliste tu misión, allá ellos. En esta ocasión vamos a tomar la segunda parte del bosquejo que ustedes tienen sobre la preparación de la predicación bíblica. Mira, si tú eres capaz de analizar un pasaje de la Biblia de una manera exegética, pura, analizaste la historia, lo bien, la cultura, la situación histórica, y analizaste el pasaje también literariamente, lingüísticamente, fantástico. Pero si solamente predicas eso, eres un buen intérprete, pero un mal expositor de las Escrituras. Porque trazar bien la palabra no solamente es
situar a los hermanos en el ellos allá entonces y decirle, esto fue lo que Dios le dijo a la iglesia de Corinto cuando Pablo le escribió tal y tal cosa. Si lo haces así, le estás dando a la iglesia un curso de cultura bíblica. Trazar la palabra de verdad implica que, habiendo dicho eso, ahora traigo la aplicación para el aquí, al nosotros aquí ahora. Ser un intérprete histórico y lingüístico es el primer paso y es muy importante. Pero como la canción de Franco De Vita, no basta. Tiene que dar un paso más allá, y ese paso más allá tiene que ver cómo eso se aplica a nuestra realidad. Un texto solamente. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, el pasaje que estuve haciendo referencia esta mañana. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, le está diciendo, hermano, recuerden la historia de Israel, miren los privilegios que tuvo este pueblo cuando Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto. Pero ahora noten el pero, que es un contraste. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y les repite, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, amén. Pablo está diciendo, hermanos, la historia que les acabo de recordar no se quedó en el ellos allá entonces. La historia de ellos, el pueblo de Israel, allá en el desierto, entonces a la salida de Egipto, no se queda ahí. Eso tiene que ver con nosotros, a quienes los fines de los siglos, a quienes la eternidad nos ha alcanzado. La eternidad llegó a la vida del creyente desde que confesó a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Y como eres parte de ese pueblo, dice, eso que pasó a ellos es una advertencia, un ejemplo para nosotros. ¿Qué hizo Pablo? Primero, la interpretación, la historia, lo que pasó. Segundo, la aplicación. No forniquemos, no caigamos en idolatría, no tentemos al Señor. Mira, quiero destacarlo de nuevo. No basta únicamente con interpretar el texto. En mis años en la iglesia he oído muchos mensajes que se quedaron allá. Voy a poner un solo ejemplo. Una vez invitaron a un predicador de otra iglesia. Era un mensaje evangelístico, era domingo en la noche. Y el predicador leyó el pasaje de Marcos capítulo 1, cuando el Señor
andando por el mar de Galilea, vio a Pedro, a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes, y más adelante a Jacobo y a Juan con su padre Zebedeo en la barca, que también eran pescadores, y a los 4 le dijo: venid en pos de mí. Ese fue el pasaje que ustedes bien conocen. ¿Qué hizo el predicador después de leerlo? Bueno, de las cosas que recuerdo, el predicador empezó diciendo que no era un mar, sino un lago, que el mar de Galilea no era un mar como tal, sino un lago, porque no tenía salida a ningún sitio. También habló de las precipitaciones de lluvia anual e incluso dijo la medida en mililitros. También explicaba el tipo de cómo se conjugaban 2 tipos de viento, frío y caliente, y levantaban los oleajes que conocemos. Abundó un poco sobre la ciudad de Capernaum, sobre su historia y sobre la técnica de pescar. Y al final la pregunta fue: ¿y entonces qué hago yo con eso? Esta pregunta se la formula Haddon Robinson en su libro. En inglés él dice, so what? Y en español, bueno, ¿y entonces qué hago con eso? La hermana que vino atribulada salió peor que como llegó. Ella esperaba que le hablaras al corazón a tu tribulación, y tú le hablaste que no era un mar y esas cosas. No, mi hermano. Estas informaciones se deben decir puntuales y básicas para llevar ese mensaje de ellos allá entonces, a nosotros aquí ahora. Por ello, de nuevo, nos hacemos la pregunta: ¿y cómo trazamos rectamente la palabra desde este punto de vista? Bien, yo voy a decir 4 directrices, 4 observaciones con relación a la aplicación. En primer lugar, el primer punto, habiendo interpretado el texto, es conectar la significación del texto para el nosotros aquí ahora. Mientras que en la interpretación decíamos, ¿qué dijo Dios a ellos allá entonces? Ahora decimos, ¿qué dice Dios a nosotros aquí ahora? Mientras en la interpretación buscábamos el significado, en la aplicación buscamos la significación, que son 2 cosas diferentes. ¿Qué dice Dios a nuestra realidad? No olvide, esto es palabra de Dios y siempre tiene actualidad. Siempre habla a la mujer y al hombre de hoy, siempre y cuando le hagamos entender a la iglesia y a los amigos cómo eso tiene que ver con su vida. Para ello, para poder hacer esto, yo les sugiero dos puntos fundamentales. En primer lugar, sitúate en el mundo de tus oyentes. Eso es una tarea pastoral. Así como decíamos esta mañana con relación a la predicación, que es importante ponerse en los zapatos de los personajes de la Biblia. Yo entiendo que cuando tú estás leyendo la palabra, tienes que aprender a situarte en el mundo de tu iglesia, suponiendo que estás hablando a tu iglesia únicamente. Tienes que pensar en la hermana muy mayor, tienes que pensar en el jovencito recién convertido, tienes que pensar en la pareja cuyo esposo perdió el trabajo, tienes que pensar en la hermana que ahora es madre soltera porque se casó con un hombre que la abandonó y resultó que era un bandido, un sinvergüenza, pero esa hermana está ahí sola sufriendo. Y hay que visualizar esas realidades que tú bien conoces, porque el predicador se mueve en 3 mundos. El predicador vive simultáneamente en 3 mundos. Primero, vive en el mundo de la Biblia. Tiene que conocer la Biblia. Segundo, vive en el mundo contemporáneo. Usted tiene que conocer las noticias. Ya con el celular, óigame, todas las noticias llegan instantáneamente a su celular y uno está al día. ¿Quién no sabe lo que es un tsunami? Pero esa palabra es reciente. Pero desde que pasó los 2 famosos tsunamis, el de Indonesia y el de Japón, ya esa palabra es internacional. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el mundo de hoy y el predicador se mueve en el mundo de hoy. Y finalmente el predicador se mueve en el mundo de su iglesia. Y hay que conocer la iglesia. Dice John Stott en su libro, que los recomiendo. Para mí es el primer libro que yo recomiendo, el de John Stott,
la predicación puente entre dos mundos. Dice él, los mejores predicadores son siempre pastores diligentes que conocen a las personas de su zona y congregación y comprenden el escenario humano en todo su dolor y placer, en su gloria y en su tragedia. Por eso es una tarea pastoral, aunque usted no sea pastor, pero usualmente el maestro es pastor, porque le está hablando a problemas y realidades que viven los hermanos. Por ello, yo digo, los hermanos han hecho un pacto de confianza contigo. Los hermanos han depositado su confianza en ti porque creen que Dios tiene una palabra para ellos por lo que tú vas a predicar. No traiciones al Señor, no traiciones a los hermanos. Había una hermana en mi iglesia, ya muy mayor, era de las pioneras, y era una hermana que amaba la palabra de Dios. Cuando yo la conocí ya era una señora mayor, 80 y largos años, y costaba trabajo traerla, era su hija quien la traía a la iglesia. Y un día predicó un hermano, vamos a llamarle que fue prédica. Yo estoy en la puerta despidiendo a los hermanos y saludando, y esa señora va con su bastón, y yo la veo que viene, como dicen, echando chispa, y cuando está cerca de mí me dice, tanto tiempo sin venir a la iglesia para oír esto, y cogió ese bastón y hizo así, ¡cling! Y yo me quedé pensando, tiene toda la razón. Ese hermano no se preparó, ese hermano habló tontería ese día. Y otra fue todavía más graciosa. Son anécdotas reales de mi propia iglesia. Va esta hermana pasando por el pasillo y curiosamente de nuevo yo estoy ahí. Y dice la hermana, también una señora mayor, dice ella, la verdad que yo he oído mensajes malos, pero como el de hoy, Jesús. Y fue verdad que fue un mensaje fatal. Óigame, estos hermanos han depositado tu confianza en ti. Cuídate de no fallarle. Y si no estás preparado, llama a tus ancianos o tú mismo dile, no, que predique otro. Hermano, Cristo, pagó el precio de su sangre por esos que están sentados ahí. Ellos merecen lo mejor porque son hijos de Dios y comprados por la sangre de Cristo. Por eso soy tan enfático en prepararte. La predicación en cuanto a la interpretación y la preparación del sermón es por obra, no es por gracia, es por obra. Óigame bien, sentarte ahí es por obra. Tienes que hacer tu trabajo. Aquí tenemos, ¿verdad?, las tierras que se siembran de caña, ¿verdad?, para el ingenio. ¿Se imaginan si no prepararan la tierra? No, el ingenio confía en que con las lluvias y la abundante lluvia que cayeron y el sol y el clima va a haber buena producción, ¿verdad?, cañera. Que no preparen la tierra, que no la limpien. A ver, no me digas que el Espíritu va a hacer maravilla si tú no te has preparado. El Espíritu es soberano, pero no bendice personas perezosas. Por eso hay que derivar las aplicaciones del pasaje a la teología y a la realidad de cada creyente. Porque es fácil exhortar, lo difícil es sustentar eso. Pusimos el ejemplo de Efesios capítulo 4, verso 1. Pablo apela, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, con mansedumbre, etcétera, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, etcétera. Imaginemos ese texto. Ya dije que la teología en la que descansa es la teología de las bendiciones espirituales en Cristo, una de las cuales, la más importante que Pablo desarrolla, es la reconciliación racial entre judíos y gentiles. Pues yo partiendo de eso, yo visualizo posibles escenarios de aplicación. Y no es que yo estoy pensando en un nombre en específico, yo pienso en realidades que se pueden dar. Yo puedo pensar en la discusión entre ancianos que dejan tanto que desear. Son discusiones a veces por tontería. Vamos a
a ponerle el techo de esta manera, dice el otro, no, de esta manera, y una discusión. Y entonces ahí hay una aplicación, hermanos ancianos. Si Dios nos reconcilió y no nos tomó en cuenta nuestro pecado y nuestra diferencia y nos unió, vamos nosotros a mantenernos disgustados y separados por una decisión tan tonta como si vamos a pintar esto de color blanco o azul. Pero la mayoría de las discusiones que yo veo en el cuerpo de ancianos son tonterías por ego, por orgullo, porque no me da la gana de decirle que sí, que él tiene razón. Pues yo puedo aplicar eso, pero yo puedo aplicar a las parejas. Puedo decirle a esta pareja, tienes más de una semana que no le hablas a tu esposo y viceversa, y tú estás durmiendo en otro lado. ¿Y cómo yo puedo sacar esta aplicación válida? Porque más adelante Pablo en el capítulo 5 trata el tema del matrimonio. Así que la aplicación es legítima y le hago un llamado a la unidad matrimonial. Y le hago una aplicación al joven. En la juventud hay mucho ego también en los ministerios de canto, ¿no? Porque este cree que canta bien. Deja que yo cante atrás para que tú veas lo que es cantar. Tú no cantas nada, mijo. No, tú no cantas nada. Dichoso tú que Dios pueda utilizarte. Y así puedo visualizar escenarios donde saque aplicaciones legítimas basadas en lo que el texto dice. Punto importante respecto a la conexión. Me dice un joven, estoy predicando en una iglesia, y me dice cuando termino, siervo, yo le voy a dar una sugerencia. ¿Por qué razón es que a los predicadores tienen que darle un vasito de agua? Dígale que le lleven una champola de guanábana para que usted predique con poder. Ya lo saben, champola de guanábana para el predicador. Oye, ¿qué es eso? De un vasito de agua siempre. Cuidado si me traen la champola. Miren, en el punto 2, observe lo que yo digo ahora. Esto para mí es determinante. Esto yo lo aprendí en mi clase de oratoria. Como dije, enseño parte de eso en mi vida académica. Ok, voy a hablar un poquito bajito para poder hacerlo. Dice, exprese la idea central, se entiende, del pasaje en una oración memorable. Memorable que los hermanos puedan recordarla. Es una oración que debe ser clara, breve, bíblica y actual. Por eso digo en presente. Un mensaje que no tiene una idea central será tanto mensaje como puntos de desarrollo tiene. Bien, decía que un sermón sin una idea central que aglutine todos los pensamientos será tanto sermones como punto de desarrollo que usted tenga. Tiene que haber una sola idea. Dice un predicador metodista muy famoso, ya murió, lógicamente era de principios del siglo pasado, William Sangster, dice, esta cita la menciona mucho en los libros de homilética: tengo la convicción de que ningún sermón puede ser predicado a menos que podamos expresar su tema en una frase breve y significativa tan clara como el agua. Pienso que ningún sermón debiera ser predicado o incluso escrito hasta que esa frase no emerja clara y lúcida como una luna en una noche sin nubes. El proceso de elaborar la oración sermónica, como yo le llamo, Haddon Robinson la llama la oración homilética. Eso se puede hacer en distintas partes del proceso. Yo preferí ponerla después que usted va sacando las aplicaciones, pero esto se puede hacer indistintamente. El punto es que esa frase es la que usted tiene que machacar y que la gente vea que es el pensamiento principal. Por ejemplo, cuando Pablo predicaba, lea los sermones de Pablo, por ejemplo, en los Hechos, y se va a dar cuenta que hay una oración que es clave, que es el centro de gravedad de todo lo que él dice. La carta a los Romanos, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el versículo que es la tesis de la carta? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la tesis de Pablo. Toda la carta gira en torno a que Dios declara justo
a la persona que cree por fe en su Hijo. Búsquelo para que usted vea. Así que los libros de oratoria académica y secular, búsquelo y le van a decir que todo discurso tiene que tener una oración, eje, una idea central que es la que le da unidad. Esa idea central debe expresarse en el presente, es decir, en el aquí, ahora. Por ejemplo, en vez de usted decir, hermanos queridos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que la unidad es la respuesta de un pueblo que ha sido reconciliado por Dios. Usted lo tiene que decir, Dios nos desafía a vivir en unidad como un pueblo que fue reconciliado por su gracia. Y ya habla de nosotros y habla ahora de nosotros. Dios nos desafía a ti y a mí y ahora. Y ahora la gente siente que tú le estás hablando en su presente, en su realidad de vida. Tengo que mencionar el pasaje, por supuesto, pero no puedo quedarme en el pasaje. Parafraseando a Pablo, usemos esa idea para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oremos al Señor para que esa idea la escriba con tinta del Espíritu Santo, para que esa gran enseñanza quede indeleble en el corazón de los hermanos. Eso es conectar el pasaje al aquí, al nosotros aquí ahora. Segundo lugar, organice los puntos del desarrollo. Si usted solamente tiene una idea central, va a durar 5 minutos hablando. Necesita punto de desarrollo y cada punto de desarrollo necesita ser explicado, necesita ser ampliado, necesita ser ilustrado y necesita ser aplicado. La idea sermónica necesita puntos de desarrollo que lo amplíen, que lo sustenten. Un ejemplo son estas conferencias. Noten que tiene una idea central en el punto B, yo pongo la idea central y lo que sigue en negrita son los puntos de apoyo a esa idea central, porque esto es una conferencia y como discurso oral necesita una idea central que aglutine todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo debe derivarse? ¿Cómo deben sacarse esos puntos de desarrollo? En primer lugar, deben derivarse del pasaje bíblico. Con mucha frecuencia sucede que tomamos un pasaje y porque tenemos temor de durar poco en la exposición, le metemos puntos de otros pasajes. Pongo un ejemplo. Si usted va a predicar acerca del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3 y se va a centrar en el pasaje, no viene a colación que usted cite Efesios capítulo 2 verso 1 de que estábamos muertos en delito y pecado en nuestra vida pasada y que por la gracia de Dios y su misericordia Él nos dio vida y hace la explicación. No viene al caso, no es un pecado, pero si te vas a centrar ahí, el énfasis teológico, doctrinal, la gran enseñanza del pasaje es que el ser humano necesita del nuevo nacimiento por su incapacidad para ver las cosas espirituales y por eso es que habla del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces pierde el foco de la enseñanza que está en el pasaje. Los puntos del desarrollo tienen que derivarse del pasaje si nos vamos a centrar en un sermón de un pasaje. En segundo lugar, debe tener una secuencia lógica. Se da por entendido que si voy a predicar en un pasaje donde hay un problema al que hay que darle soluciones, la lógica indica que tengo que, en primer lugar, ¿qué debo hacer? Analizar el problema y después que se dan las soluciones. Pero yo no puedo comenzar con las soluciones y después explicar el problema. La lógica te lo indica. Por eso hay ocasiones que los pasajes hay que organizarlos. De igual manera, te vas a dar cuenta, como ya dije, que es lo común y lo usual. El indicativo primero y luego el imperativo. No lo olvides. Primero, mira lo que Dios ha hecho por ti y segundo, mira lo que Dios demanda de ti. Es importante mantener una secuencia lógica. Y en tercer lugar, redacta los puntos con una expresión clara. Imagínate,
Tú vas a hablar acerca precisamente de Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y el énfasis tuyo tiene que ver en señalar nuestro estado, nuestra condición pecaminosa. Y tú comienzas diciendo, hermano, la jamartología que aparece aquí. Oye, ¿por qué le vas a decir eso? Punto 1, la jamartología, la doctrina, la enseñanza sobre el pecado que aparece aquí. ¿Por qué decirle jamartología? ¿Qué pensarán ellos? ¿Y qué significa esto? Háblale claro y redacta los puntos del desarrollo en un sentido en presente, como ya lo expliqué. En este pasaje que hemos utilizado de 2 a Timoteo 2:15, es un desafío a aprobar el examen de Dios, pues yo lo redacto precisamente como presente. Dios nos conmina a aprobar su examen, preparándonos tanto en nuestra vida personal como en nuestra enseñanza. Hermano, faltaría muchas cosas para explicar con relación a los puntos del desarrollo. Yo les recomiendo, hay buenos libros, el libro del seminario, el máster sobre la predicación, es muy bueno sobre esos materiales. Hay un capítulo muy bueno. El libro también de Haddon Robinson es muy bueno, le enseña cómo utilizar materiales para ampliar las ideas del desarrollo. Eso es lo más que le puedo sugerir. Pero quiero destacarlo una vez más. Es necesario enfatizar el proceso de preparación del mensaje. Sin esto vamos a predicar madera, heno y hojarasca. En tercer lugar, ya con esto preparado, puede pasar a preparar la introducción y la conclusión. Generalmente uno cree, cuando es joven y está en la universidad o en la escuela, que la introducción es lo primero que uno escribe. No, eso es lo último que uno escribe. La introducción es lo último que se escribe, porque ya sabiendo que yo hablé, ahora puedo introducir el tema. Una típica introducción tiene 3 propósitos. En primer lugar, atraer la atención del oyente. Segundo, situar el pasaje, ubicar a la iglesia en dónde está ese pasaje. Y en tercer lugar, presentar la idea clave del sermón. Todo maestro sabe que se les ha enseñado que toda lección debe empezar en la realidad del alumno. Comienza con lo que él sabe y después sitúalo en lo que él no sabe. Es la misma realidad en la predicación. Comienza con el oyente, no comience con el pasaje. Y voy a poner ejemplos de la misma Biblia para que usted vea. Nuestro Señor Jesucristo fue un maestro, el maestro. Y él empezaba así, algo que le llamaba la atención al oyente. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los hijos pagan impuestos o no? Comienza con una pregunta y después que le da la enseñanza. A la mujer samaritana, ¿qué hace? No le entró a versiculazo limpio. Ven, que te voy a predicar acerca de la necesidad del agua de vida. No, ¿qué le dijo? Dame de beber. Y esa simple petición era dinamita. ¿Por qué? Porque enemigos a muerte. Pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Precisamente te lo estoy pidiendo para despertar y provocar una respuesta de parte tuya. El apóstol Pablo llega a Atenas. Pablo no empezó con la Biblia. Es más, ni siquiera la citó en el sermón en el Areópago. ¿Sabe lo que él hizo? La realidad de ellos. Varones atenienses. En todo observo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando yo por... Mira, me encontré con un altar al Dios no conocido. Ese a quienes ustedes adoran sin conocerle. Este que yo predico. Oh, ven, dinos, predícanos. ¿Usted cree que si Pablo hubiera empezado con la resurrección de los muertos, ni caso le hacen, como pasó al final? Dejó la resurrección, el juicio, al final. Sitúate primero en la realidad del oyente, capta el interés. Segundo, ambienta a los hermanos para que conozcan el pasaje. Ubícalo. Una vez esté la atención agarrada, que tú lo tienes ahí por el cuello, no lo dejes. Captaste el interés y ya lo ubicaste, entonces ¿qué viene ahora? Le dispara. Dispárale sin piedad. Que esa palabra penetre a la mente y al corazón. Esa idea importante es lo que Dios quiere inculcar en su vida. Y hazla clara
y dila de otra manera y repítela otra vez. Y a lo largo del mensaje vuelve y repítele para que se quede en el corazón esa palabra. Y eso Dios lo va a bendecir, porque Él prometió que mi palabra no volverá vacía. También es la hora de preparar la conclusión. La conclusión tiene 2 puntos fundamentales: una reflexión final y un llamado a la acción. Alguien ha dicho que la conclusión es como el aterrizaje de un vuelo perfecto. Si el vuelo fue perfecto y aterrizó, óigame, qué delicia cuando ese vuelo llega y aterriza. Pero se imagina un vuelo que fue perfecto y a la hora de aterrizar hubo un desastre. Dios nos libre. Un sermón puede quedar impecable, pero puede ser estropeado por la conclusión. Un chiste de mal gusto, una falta de reverencia, una mala aplicación hacen que todo el esfuerzo se vaya a pique. No lo olvide. Es el momento de tú llamar a los hermanos a la reflexión, a pensar en la importancia de lo que le dijiste. Es decirle, por la gracia de Dios puedes hacerlo. Por la gracia del Señor, aunque no lo estés viviendo, Dios es misericordioso y te va a dar la fuerza para hacerlo. Dije ahorita que la preparación del sermón era por obra. Punto número 4, y quiero que lo leas bien conmigo. Ore como si todo dependiera de la gracia de Dios. He dejado este punto al final porque tal vez alguno pensó que Fernando es arminiano o pelagiano o cualquier otra cosa, o humanista. No, ahora soy defensor de la soberanía de Dios. Yo soy, en este caso, una combinación de ambas cosas. Yo creo que está la voluntad humana y está la soberanía, pero no me pregunte cómo puedo conjugarla. Cuando se enfatiza demasiado la voluntad humana, se le hace daño a la soberanía. Cuando se sobredimensiona la soberanía, se olvida que Dios llama al hombre al arrepentimiento. Son 2 verdades paralelas que nadie me pregunte cómo conjugarlas. Yo creo que ambas son válidas. Lo que la Biblia no nos dice cómo resolverla. Y por tratar de resolverla es que caen estos problemas de enfatizar y sobredimensionar una cosa en detrimento de la otra. No, yo tengo que prepararme como si la predicación dependiera solamente de mí. Pero tengo que orar como si la predicación solamente fuera obra de Dios. Nunca olviden el texto. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Queridos hermanos, cuando tú te preparas en tu vida espiritual, cuando la Biblia habla primero a tu vida y luego a través de ti a la iglesia va a responder con reverencia a la palabra. Va a amar la palabra, a menos que sea un caso, ¿verdad?, inusual. Y cuando eso suceda, nuestros cultos serán, como dice el himno: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor. Llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Y la segunda estrofa dice: plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor levante nuevos obreros y los que estamos seamos más diligentes y podamos apropiarnos de la palabra del Señor. Padre, las palabras que me diste les he dado a tu iglesia y ellos las recibieron. Dios les bendiga, mis amados hermanos.